Bienvenidos a la clase de elemento mecánico. Esta se enmarca dentro de nuestro curso de tercer año y la vamos a dividir en tres partes, donde esta primera vamos a conversar un poco de lo que son las generalidades. Elemento mecánico lo vamos a denominar a aquella parte o a la prótesis propiamente tal, como también a cada uno de sus elementos que la constituyen. Es así como, además de esto, vamos a decir, según el material de su confección, es como vamos a hacer una clasificación de las prótesis. Por ejemplo, cuando están hechas prácticamente en su totalidad de acrílico, van a ser prótesis acrílicas. Aquí ustedes se pueden fijar en la fotografía que lo único que no es de este material es ese ganchito, ese retenedor, ¿ya? Que es de un material de metal forjado. Pero el resto, tanto los dientes como los flancos o lo que constituiría este cuerpo de la prótesis, es de acrílico. También vamos a llamar metálicas a las prótesis que su cuerpo se constituye fundamentalmente de metal. No así los dientes. Los dientes siempre, independientes si esta prótesis la clasificamos como metálica o como acrílica, van a ser de acrílicos. Y también los flancos, y lo que va a ir representando en este caso a la mucosa o a la encía, también va a ser de acrílico. Por lo tanto, este cuerpo que nosotros llamamos conector mayor, más otros elementos específicos, va a ser la diferencia que hay entre una prótesis acrílica y una prótesis metálica. Como vemos en esta foto, la estructura tanto del cuerpo de la prótesis como los ganchitos o los apoyos, todo esto es metálico, no es acrílico. Por eso se le denomina prótesis metálica. ¿Ya? Acá hay otra foto donde se puede observar mejor cómo esta estructura que rodea el diente y que también se soporta en la mucosa es de metal y no acrílica. Otra foto que inclusive tiene, aparte de ser completamente metálico el cuerpo, en el paladar con forma de corazón hay una cámara de succión que antiguamente se usaban para que las prótesis se pudiesen retener. Y además, a nivel de los flancos, agregan algunos trazos de oro como para darle un mayor estatus a esta prótesis. Inclusive revestían algunos dientes con metal, ¿ya? Con dientes de oro. Toda esta prótesis se le llama una prótesis metálica. Más allá de que los dientes sean de acrílico, también podrían ser de otros materiales como resina, y hubo también uso de dientes cerámicos. El elemento mecánico vamos a irlo dividiendo. Acuérdense que el elemento mecánico nos podemos referir a la prótesis completa, ¿ya? Lo vamos a ir dividiendo en dos grandes grupos, en los elementos funcionales y los elementos de estabilización de la prótesis. Aquí vamos a denominar los elementos funcionales. Son aquellos que reciben la carga masticatoria, ¿ya? Y son los encargados no solamente de recibirla, sino también distribuirla a través de un diente pilar o a través de la mucosa. Por eso, estos elementos funcionales van a ser los dientes artificiales, ¿ya? Y por otro lado van a ser las sillas o las bases protésicas. Nos vamos a referir también a la silla, o mejor dicho, a una silla protésica, a la estructura metálica, junto con la estructura acrílica que contiene esta estructura metálica. Cuando nos refiramos exclusivamente a una silla metálica, no nos vamos a estar refiriendo a la estructura acrílica que la acompaña, ¿ya? Así que vamos a diferenciar en lo que es silla metálica y silla protésica. La silla protésica incluye todo, el acrílico más el metal, y la silla metálica solamente el metal y los dientes artificiales. Estos son los elementos funcionales que constituyen una prótesis.
ya las sillas y los dientes artificiales. Las bases protésicas son las partes de la prótesis removible que descansan sobre los rebordes residuales, ¿ya?, desdentados, y las cuales llevan incorporados los dientes de acrílico. Eso es una definición que trae el libro de Malat el 2003, para referirse un poco a lo que se refiere a silla y bases protésicas. Aquí podemos observar un poco lo que conversábamos, lo que es la silla protésica. La silla protésica es esta estructura metálica que está perforada, ¿ya? Perdón, la silla metálica. Cuando le agreguemos el acrílico, esta silla se nos va a transformar en una silla protésica. Y el conector mayor, que es la estructura que no está perforada y que va uniendo los distintos elementos de la prótesis. Ahora, como funciones principales, vamos a decir que la primera es la de dar soporte a los dientes. Vale decir, los dientes se van a ubicar dentro de esta silla. Luego va a ser la de transmitir y tomar las fuerzas oclusales para poder llevarlas tanto a los dientes pilares como a las mucosas, y así se puedan disipar. Esto es más crítico en las brechas amplias, ¿ya? Y en los extremos libres en el sentido de las mucosas. Ahora, también van a haber algunas funciones secundarias, que pueden ser una función opositora, más bien dicho, cuando uno recupera el plano oclusal, con estos dientes vamos a evitar también migraciones, vamos a evitar que existan extrusiones de los dientes antagonistas, y también va por la misma oposición a las fuerzas masticatorias, se va a poder generar lo que es la masticación, por la oposición con los dientes antagonistas. Por otro lado, va a haber una función estimuladora, ¿ya? Con toda la mucosa que está por debajo de la silla, se va a generar un aumento de la acción vascular, lo cual va a redundar en una estimulación de la zona. Y también una función estética, porque vamos a recobrar los dientes, especialmente en el sector anterior, y con eso vamos a devolver la parte estética del paciente. En relación a lo que vamos a considerar una base protésica o una prótesis ideal, vamos a decir que esta tiene que tener una perfecta adaptación, ¿ya?, tanto a los tejidos duros como a los tejidos blandos, o sea, a las mucosas. El acabado y pulido tienen que ser correctos, vale decir, no tienen que quedar áreas rugosas o áreas que pudiesen generar alguna úlcera o pudiese lastimar al tejido del paciente. La buena conducción térmica se refiere a que sea en lo posible un aislante de la conducción térmica, vale decir, si un paciente consume un alimento caliente, no vaya este a transmitirse a la mucosa o al diente y a generar algún daño. El material, dentro de lo posible, tiene que ser lo más ligero, ¿ya? Lo que uno propende es que sea rígido, ¿ya?, e indeformable. Esto básicamente porque la rigidez es la que permite hacer un manejo de las fuerzas. La única área que no es rígida dentro de una prótesis removible parcial es el retenedor, la punta del retenedor, ¿ya? El resto debe ser todo rígido. Proporcionar una buena estética, ¿ya? En lo posible dar posibilidad a rebasado. El rebasado es un procedimiento con el cual rellenamos el espacio que se ha perdido debido a que con el tiempo el hueso y la mucosa va migrando, ¿ya? Nosotros sabemos que el paciente, cuando va perdiendo sus dientes, el tejido que queda, el tejido residual, con el tiempo se va reabsorbiendo, ¿ya? Y esta atrofia va generando un espacio entre el acrílico o entre claro, generalmente entre el acrílico o el metal que pudiese haber, o el material con el cual fue confeccionada la prótesis,
y la mucosa, se genera este espacio. Entonces el ideal es que esta base protésica se pudiese rellenar, porque el material obviamente de la base no va a migrar siguiendo al tejido blando o al tejido duro también. Sino esto debería poder rellenarse, ¿ya? Dar esa posibilidad que pudiese, por ejemplo, en el caso del acrílico, nosotros ocupamos acrílico y estos se pegan químicamente y no hay ningún problema. Y lo otro es que en lo posible que sea un procedimiento lo más económico posible. Las sillas las vamos a poder ir clasificando según su vía de carga, y ahí vamos a ir distinguiendo las que sean de carga dentaria o periodontal y las que tengan una carga mixta, vale decir, parte de la fuerza se transmite a la mucosa y otra se transmite, a los dientes. También según su topografía, estas sillas van a estar en una brecha o van a estar en un extremo libre. Y según el material de construcción, van a ser metálicas, acrílicas o combinadas. Las sillas de vía de carga dentaria generalmente están limitadas, no generalmente, siempre están limitadas por dientes en ambos extremos, ¿ya? Por eso están en brechas. Lo más probable es que sean angostas, ¿ya? Puede ser del ancho más o menos del mismo diente que se va a reponer. Por otro lado, las sillas de carga mixta, estas están limitadas por un diente en un solo lado, ¿ya? Generalmente son más anchas, ¿ya? No así como las otras que, si se fijan, las rejillas en sentido vestíbulo palatino son más cortitas. Ya acá ya se extiende esa malla que ustedes pueden observar sobre el reborde más hacia el paladar. Por lo tanto, son más anchas y se extienden también de mayor magnitud hacia el lado del extremo libre. Los dientes artificiales van a ir reemplazando obviamente los dientes naturales, tanto en su anatomía, en su estética, en su función y en su fonética. También van a haber receptores a nivel de las mucosas, generalmente los que van a transmitir esta carga masticatoria y los van a poder interpretar. Y en el caso de cuando se trata de brechas, va a ser los receptores que están en el ligamento periodontal los que van a poder ir interpretando las cargas masticatorias que van a ir transmitiendo los dientes a través de las sillas y después a través de los dientes propiamente tal. Por lo tanto, nosotros vamos en general a encontrar tres tipos de dientes. Hay, digamos, en la literatura se describen más, pero muchos de esos ya no se utilizan. Así que la mayoría y lo que más se usa son dientes de acrílicos. También hay dientes de resina o de composite que se han elaborado para mejorar la estética y un poco también el desgaste que puede recibir el diente. Y por otro lado están los de porcelana, que la verdad es que se ha visto que hay algunos problemas en cuanto a la adhesión con el acrílico. Por lo tanto, es muy poco lo que se están usando. Por otro lado, estos dientes de porcelana tienden a ser difíciles de trabajar, más difíciles de reparar y tiene bastantes inconvenientes como entre otros también que son más caros. Ahí podemos ver lo que generalmente ocupamos, que son los dientes de marca Marché, que se fabrican a nivel nacional. Después ustedes van a poder ver en un muestrario la cantidad de dientes que hay y la verdad es que tampoco se ocupan en este muestrario de todos los moldes, no se ocupan no se fabrican todos los moldes, ¿ya? Solamente se hacen los que más se utilizan. Acá son dientes de resina, ¿ya? Acá hay los Lumin Vacuum, que generalmente son estos dientes de porcelana, que los fabrica la
En cuanto a las retenciones de las bases para los dientes artificiales, se utiliza una malla para poder atrapar el acrílico, ¿ya? Esto evita que se vaya a desprender. Y por otro lado, aparte de estas rejillas o de estas mallas, se les ponen unos pines o pivotes, que estos vienen a retener no solamente el acrílico, sino también darle un grado de estabilidad a los dientes, a la unión, perdón, entre el diente y el acrílico. Ahí podemos ver una rejilla, ¿ya? Esta rejilla metálica, que es donde el acrílico se empieza a entramar y empieza a generar retención. Y esos son los pines o pivotes, ¿ya? Que en algunos casos inclusive se pueden llegar hasta la cara oclusal y poder sostener la oclusión en esos pivotes. Pero lo tradicional es que solamente puedan contener al diente. O sea, el diente se ahueca y contiene estos pivotes que se llenan de acrílico. Otro concepto que es importante y tener en cuenta son las sochapas palatinas, que estas son una extensión que se le agrega a la base metálica hacia las caras palatinas de los dientes artificiales anterosuperiores, ¿ya? Esto se ocupa generalmente para proteger a los dientes artificiales de un desgaste con respecto a los dientes naturales. Y en otras ocasiones también se les puede dar una indicación en cuanto a la función de la guía, ¿ya? Poder conservar esta guía incisiva, que si la mantenemos en un diente acrílico, lo más probable es que con el corto tiempo se pueda ir desgastando y la perdemos. Entonces, estas caras metálicas que van por el paladar, de alguna manera vienen a mantener esta guía. Acá en la imagen superior se observa una base metálica, donde en el sector anterior se puede observar como láminas metálicas que están reemplazando la cara palatina, ¿ya? Y ahí es donde los dientes anteroinferiores, cuando se hacen las excursiones, empiezan a tener contacto. Y en la fotografía de abajo se puede observar estas mismas láminas, pero que además tienen áreas de retención para poder hacer una cara estética. Esta cara estética generalmente se ocupan los mismos dientes que vimos, por ejemplo, los dientes Marché, se ahuecan, se desgastan en su parte palatina, se ubican en estas sochapas y posteriormente se unen con acrílico. También tenemos elementos de estabilización, ¿ya? Y en estos elementos de estabilización están los conectores y los elementos de anclaje, ¿ya? Además, hay elementos que cumplen función de retención indirecta. Eso lo vamos a ir explicando más adelante. Con respecto a los conectores, vamos a tener unos que se llaman conectores mayores o principales y otros que son los menores o de pase. Generalmente, los conectores mayores tienen como principal función unir todas las partes de una prótesis, vale decir, las sillas, los elementos de anclaje, los conectores de pase van unidos a través de este conector mayor. Y los conectores menores van a unir los elementos de anclaje al resto de la prótesis. Van a hacer ese pase como el nombre lo dice. Con respecto a los elementos de anclaje, que también se le llama complejo retentivo por otros autores, vamos a encontrar tres partes o tres elementos. Uno que es el que nos va a dar el soporte, que normalmente está dado por el apoyo. Uno que va a ser el que tiene la función de retención, que va a ser el retenedor, ¿ya? Y el que directamente, o la parte del retenedor que hace esta función de retención, está en la punta del retenedor. Y va a haber también un elemento de contención que se opone a la fuerza del retenedor, ¿ya? Que va a servir para hacer como cuando el retenedor se active, poder generar una fuerza opuesta y así se puede estabilizar y se pueda generar la retención propiamente tal, ¿ya?
A eso se les va a llamar el elemento de contención. Y estos tres elementos van a formar el elemento de anclaje. Y por otro lado, vamos a tener elementos estabilizadores de retención indirecta, que estos van a estar a distancia, o sea, no están en el elemento de anclaje, están en otra parte unidos al conector mayor y que nos van a dar frente a ciertos movimientos una retención secundaria para que no se nos desestabilice o por ejemplo, no se nos incruste la prótesis. Ahora, con respecto a los conectores, como habíamos dicho, LOSA los describe como el elemento que está encargado de unir en forma, digamos, en unir todas las partes de una prótesis parcial removible, ¿ya? Los elementos de anclaje, las contenciones, elementos indirectos, todos esos van unidos por este conector mayor. Y el conector menor va a ser el que va a unir las sillas a estos conectores mayores. A través de ese elemento se van a ir uniendo. Entonces, como conector mayor, podríamos ir diciendo que son los elementos de la prótesis parcial removible que unen partes, ¿ya?, que se encuentran en ambos lados del arco dentario. En el fondo, en palabras más simples, unen las sillas, unen los conectores menores, los elementos de anclaje, todo esto lo une a través de este conector mayor. Otros autores como McCracken hablan que es un componente de la dentadura parcial que conectan las partes de la prótesis de un lado de la arcada con respecto al otro. Recuerden que siempre nosotros cuando hablamos de prótesis removible no estamos hablando de prótesis unilaterales, o sea, siempre la prótesis pasa a la línea media para poder dar seguridad al paciente, estabilidad y evitar accidentes, ¿ya? Y Malat lo define como el elemento principal que conecta todos los elementos que integran una prótesis removible. Lo que recién conversábamos, cuando hay espacios en un solo lado, hay por ejemplo un extremo libre o una brecha en un solo lado de la arcada, la tentación de poder hacer una prótesis unilateral, o sea, que no pase la línea media, es muy alta. Pero esta tiene sus grados de inconveniencia y la verdad es que nosotros no preconizamos mucho eso. Lo que nosotros preconizamos o esperamos hacer son estructuras que pasen la línea media, porque primero que nada vamos a lograr una mayor estabilización, vamos a lograr una mejor retención. Y por otro lado, si al paciente llega a caerse o se le llega a salir, por ejemplo, en un accidente, no se la trague, ¿ya? Y no pueda producirle un problema mayor. Entonces, por un tema de seguridad también se hacen estas estructuras que van cruzando la línea media. Las funciones, como hemos dicho ya, es unir. Aquí ustedes pueden observar que el conector mayor es esta estructura que va en el paladar o que va en la zona donde está la lengua. Porque la foto inferior es una prótesis mandibular. Y esta barra gruesa es la que va uniendo tanto los dientes como los retenedores y estas retenciones indirectas que se le hizo. Entonces podemos decir que la principal función primero de este conector mayor es unir, ¿ya? De esa forma va a haber estabilidad en la aparatología. Secundariamente puede distribuir fuerzas aplicadas, ¿ya?, a través de la arcada, de los dientes y de los tejidos duros. Minimiza la torsión de los dientes. ¿Por qué? Porque esta estructura es rígida. Entonces, al ser rígida, evita esa torsión. En el maxilar superior, como habíamos dicho, también se soporta en el paladar, por lo tanto, transmite fuerzas. No solamente a los dientes hay transmisión de fuerzas, sino también aquí a través del conector mayor se transmiten las fuerzas
al paladar. Y en la mandíbula tiene una función fundamental de unir y de estabilizar el elemento mecánico, vale decir las sillas, los elementos de anclaje. Como características, ustedes ya pueden ir desprendiendo que tiene que ser rígido, ¿ya? Eso lo he venido diciendo, se lo he venido anticipando. Por otro lado, no debe presionar los tejidos, salvo cuando se hacen, por ejemplo, cintas palatinas, cuando se trabaja en el paladar y uno quiere transmitir estas fuerzas al paladar. No debe abarcar el margen gingival. Ahora, como se ve en las fotos de arriba, lo correcto es que si bien vamos a cubrir la encía en algunas situaciones, hay conectores mayores que cubren el margen gingival, no tienen que introducirse en el margen gingival, como lo muestran las imágenes de abajo. ¿Ya? Estas pueden cubrirlo, pero no deben abarcarlo. ¿Ya? No deben cubrir zonas retentivas porque si no van a generar úlceras. Y se debe llegar al contacto dentario. Eso quiere decir que cuando se abarca, por ejemplo, un cíngulo, ¿ya? Por este conector mayor, después se van a ir dando cuenta que esquemáticamente nosotros lo dividimos, el conector mayor, elementos de anclaje, a veces también cumple otras funciones, ¿ya? Como de soporte. Y cuando sucede esto, este conector mayor se proyecta hasta el cíngulo. Cuando sucede esa situación, no debe generar un contacto prematuro, ¿ya? Debe estar bien definido el ecuador protésico, que este ecuador protésico viene a ser los puntos que son cuando uno diseña una prótesis y une las zonas más convexas de cada diente a través de un aparato único donde uno une todas estas partes convexas, nos da un ecuador protésico y a la vez tenemos un ecuador dentario. Este conector mayor idealmente no debe quedar por sobre este ecuador dentario o ecuador protésico que podrían coincidir. Por un lado, en el fondo lo que estamos diciendo que no solamente cuando cuando son dientes posteriores y hablamos de los ecuadores, tiene que pasar ese margen, sino que además que cuando nosotros chequeamos la oclusión también nos va a definir un punto en el cual no debemos exceder el metal. Me explico. Si ustedes los incisivos marcan la oclusión y la oclusión llega a la mitad de la cara palatina, ustedes saben que con su conector mayor no pueden proyectarse más allá de la mitad de la cara palatina, porque si no, cuando muerda se va a generar lo que se llama un contacto prematuro. Aquí no necesariamente, cuando estoy hablando de esta situación, como dice en la diapositiva, se va a producir esto que el cíngulo quede sobre el ecuador protésico, ¿ya? Porque pudiese eventualmente ser, por ejemplo, una oclusión bis-bis y no influir esto. Por eso aquí es importante chequear la oclusión. Cuando uno decide un conector que va a cubrir los dientes, es fundamental poder evaluar la oclusión, ¿ya? Para poder tomar los resguardos necesarios y no nos quede contactando sobre el metal y a la vez nos genera un contacto prematuro. Cosa distinta es que yo planifique que la oclusión quede sobre el metal y que cuando muerda contacte este y mantenga la dimensión vertical y mantenga la oclusión y las características que yo le estoy dando. Eso es diferente porque yo lo planifico, ¿ya? Pero en términos generales, lo que nosotros buscamos es que este metal no nos vaya a generar un contacto prematuro.
Características. No debe interferir con los tejidos móviles, ¿ya? No debe interferir con la encía, por lo tanto, o por ejemplo con los frenillos. No debe, en el caso de la lengua, cuando el frenillo lingual se empieza a manifestar con los movimientos de la lengua, no deben quedar bajo presión esos frenillos. No deben atravesar eminencias duras como los torus, ¿ya? Las rugosidades palatinas, porque si no nos van a generar úlceras. Y si es inevitable o tiene que pasar por esas áreas, nosotros lo que vamos a hacer es un alivio. El alivio es desgastar el metal, cosa de que no se contacte o sea un muy ligero contacto que pueda tener con la estructura bucal, ¿ya? Cubrir lo indispensable. Aquí no, la idea no es que sea ferretería, no es cubrir por cubrir. Para eso ustedes después van a aprender a hacer bien un diseño y van a poder ver bien un análisis y saber cuántos son los elementos suficientes para poder cumplir sus objetivos. Y no es necesario colocar más que eso, ¿ya? Y evitar el empaquetamiento de alimentos. Si bien esto es casi imposible, está puesto como característica, pero per se, por el hecho de poner una aparatología dentro de la boca, va a haber empaquetamiento, se va a retener alimento. La idea es que sea lo menos posible. Y para eso hay que tener ciertas precauciones, como por ejemplo, cuando uno hace una estructura superior en el paladar, uno trata que quede bien adaptada. Si no queda bien adaptada, se va a meter alimento entre medio del paladar, ¿ya? No debe irritar la lengua, ¿ya? En el fondo, un poco lo que habíamos hablado con respecto a la intervención con los tejidos móviles. La aleación debe ser compatible, o sea, debe ser resistente a la corrosión, a la humedad, no debe generar daño. ¿Ya? El grosor también, cuando se refiere a un grosor adecuado y forma adecuada, tiene que ser lo suficientemente rígido y resistente para que mantenga la estabilidad de la estructura, pero con un mínimo de grosor que pudiese generar comodidad. No sacan nada haciendo una estructura muy gruesa que al final al paciente le es incómodo poder llevarla. Y el pulido es indispensable para que no se sientan, por ejemplo, áreas que pudiesen generar daño en las mucosas o pudiese generar daño en la lengua. Los conectores mayores que podemos distinguir en el maxilar superior generalmente va a ser la barra palatina, ¿ya? Y ahí vamos a tener la barra palatina anterior, la media, posterior y lateral. También cintas palatinas, ya que son más anchas que estas barras. También tenemos anterior, media y posterior. El conector singular, que como el nombre lo dice, va recorriendo los cíngulos de los dientes, liberando todo lo que es el tejido blando, o sea, perdón, las mucosas. Podemos tener barras o bandas palatinas dobles, o combinación de estas, que estas barras van por el sector anterior y por el sector posterior, ¿ya? Y un conector en herradura y una placa palatina total. Aquí podemos ver una imagen de una barra palatina, ¿ya? Generalmente esta barra tiene una forma de media luna con la parte plana en íntimo contacto con la mucosa. Si yo hiciera a esta foto, a la de la... Ustedes están mirando la derecha, ¿ya? Mirando de frente la foto de la derecha. Yo le hago un corte sagital al metal, ya a esa pequeña barra que cruza del lado derecho al lado izquierdo, se va a formar como una media circunferencia, ¿ya? Esta barra no es totalmente plana, ni tampoco es totalmente circular. Por eso se le llama media luna. Es como un semicírculo, donde la parte plana es la que va en relación con la mucosa y la parte redondeada o circular va mirando hacia el paladar, ¿ya? Y debe ser más ancha que alta. Esto fundamentalmente por el tema de la rigidez y la estabilidad que pueda generar, no quede muy flexible.
Generalmente se va a indicar para brechas cortas, sectores posteriores, ¿ya? Clase 2 de Kennedy, con un buen soporte mucoso, ¿ya? Y que sean pocas piezas dentarias. Y generalmente el antagonista, que no sea un antagonista cuando se refiere débil, sea ojalá un antagonista protésico, que no sea un antagonista natural, ni un paciente con una gran musculatura, para que genere muchas fuerzas. La cinta palatina, si se fijan con respecto a la barra, es más ancha, ¿ya? Por lo tanto, puede ser más plana. En este caso es más plana, es más ancha, es de un menor grosor que la barra palatina. Se extiende por la mitad o más del paladar duro, ¿ya? Ahí vemos que está ocupando más o menos la mitad del paladar duro. Un ancho mínimo son 8 milímetros, ¿ya? Y el grosor en la parte media, como mínimo, tiene que ser 1,5 y en la zona periférica de 0,5. Esto es para evitar fracturas. Si se fijan en la parte media, es donde tiende a ser más angosta. Por eso se le pide un mayor grosor. Y en las zonas periféricas, que se van acercando a las sillas y a los dientes, como uno puede hacerlo más ancho, puede hacer más plana esta cinta. Aquí hay una imagen de una cinta que está ubicada en un paciente, que está instalada en un paciente. La idea es que, como se ve ahí, quede lo más adaptada posible para evitar que se meta alimento entre el paladar y esta cinta. Ventajas: que reproduce fielmente la anatomía palatina, inclusive laboratoristas que son más finos y si tienen que cubrir rugosidades, si bien no es lo ideal, pueden también reproducirlas sobre esta barra. Tiende a ser menos grueso, uniforme, tiene una buena conductividad térmica. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes toman un café no se va a calentar y no se va a quemar el paciente con eso. Tiene alta rigidez y por el ancho que tiene, ¿ya? Y por lo mismo también tiene buena resistencia. Está indicado generalmente en clase 3 de Kennedy, ya en brechas, y en clase 1 y 2 de Kennedy con buenos rebordes residuales. O sea, en el fondo eh, son maxilares que no tienen accidentes anatómicos, como por ejemplo un torus. El conector singular, como habíamos dicho, este va recorriendo los cíngulos de los dientes como muestra la foto. Tiene un grosor de 1,7 a 2 milímetros. Posee una forma de lámina que se apoya en los cíngulos y ocupa más o menos los 2/3 de corona clínica. Ustedes ya pueden ir deduciendo que coronas cortas nos van a ser complicado poder ocupar este tipo de conector mayor. Cuando este conector singular cumple una función, ¿ya?, para devolver las guías, ahí se le llama un conector singular orgánico. ¿Cuándo ocurre esto? Generalmente en las clases 4, donde nosotros ocupamos dientes de acrílico y queremos que el diente de acrílico no se nos desgaste y va a ser el metal del conector singular el que va a mantener la guía anterior. Entonces ahí se le llama un conector singular orgánico. En el caso de que hay dientes naturales, nosotros podemos hacer este conector un poco más bajo y la guía va a seguir siendo dentaria. Ahora, con respecto a lo que son las bandas, ya palatinas, o estas barras dobles de combinación, es como muestran las imágenes. Tenemos una pequeña cinta o pequeña barra o banda en la zona posterior del paladar y en la zona anterior del paladar. Muchas veces este tipo de conectores nos aporta bastante rigidez, ¿ya? Nos puede soslayar algunos accidentes anatómicos como podrían ser torus pequeños. La estructura es idéntica a una barra simple, pero lo que va haciendo es que son más de una. Si se hacen en forma de banda,
tienden a ser más planas, ¿ya? Y sus bordes deben estar en las fosas de las rugosidades palatinas, no en las crestas, vale decir, en las zonas, las crestas o las zonas más prominentes de las rugosidades palatinas van aliviados para no generar una compresión sobre las, ¿cómo se llama? Las rugosidades. Ahora, en lo posible se trata de evitar la zona de las rugosidades, pero si no se puede, bueno, hay que tener ese cuidado. Ahí aparece la forma correcta en que tiene que diseñarse, ¿ya? Y no en la forma incorrecta, que no termine sobre esta cresta, ¿ya? Sino que termine a nivel de la fosa, para no generar ulceración y también un problema como la rugosidad palatina además es depresible, ¿ya? Un tejido más móvil, va a ser complicado también a veces frente a ciertas situaciones poder mantener bien la adaptación. Y como les había comentado, aquí por ejemplo hay casos donde existe un torus palatino y algunos accidentes anatómicos donde tenemos que tratar de alguna manera poder evitarlos. Y una forma de hacerlo es ocupar un conector mayor que se llama en herradura o en U, donde recorremos la parte del paladar que está más cercano a los dientes o a los rebordes, dejando la parte del centro, el rafe medio, libre, ¿ya? Este conector, si ustedes lo miran, tiene una forma de U. El problema es que al ser tan extendido, otorga una rigidez disminuida, ¿ya? Tiene poca rigidez con respecto a las barras y a las bandas palatinas. A veces molesta la lengua, ¿ya? Y está generalmente indicado cuando son grandes torus y hay brechas anteriores y son inoperables, o en paladares ojivales donde es imposible poder adaptar una cinta o una barra palatina. ¿Ya? En este caso, cuando son dobles, en los paladares ojivales es imposible adaptar en la zona de los rafe medios. E inclusive se puede formar, el metal se puede tornar tan agudo que se hace frágil. Entonces, en este tipo de situaciones se opta por un conector en herradura. Este conector en U, además de la poca rigidez, como muestra la foto, frente a estos paladares ojivales, nos da una buena alternativa, ¿ya? Para poder unir. Si ustedes se fijan en el fondo de ese paladar, difícilmente vamos a poder estructurar una barra o una banda palatina. Una de las cosas que son bien características de estos conectores singulares, bueno, no solamente estos, pero generalmente se da en esto, y cuando hay pocos dientes remanentes, es que se van improntando las mucosas. Y ustedes pueden ver cuando se retira la prótesis de este paciente, que el paladar pareciera que tuviese una fotografía, la mucosa de la forma del conector que usa el paciente. Y el otro es la placa palatina total, que la estructura cubre todo el paladar, que se ocupa cuando hay muy pocos dientes remanentes, viene a ser casi una estructura muy similar a la de una prótesis total, ¿ya? Hay unos que son totalmente colados, metal acrílicos o totalmente acrílicos. Y ahí hay una estructura, si se fijan hay pocos remanentes, pocos dientes remanentes, y se cubre completamente el paladar con este metal. O una rejilla, y esta rejilla es lo que le va a dar una mejor rigidez al acrílico. Muchos pacientes se sienten más seguros con estructuras de este tipo, por si se les cae, no se les quiebre. Ahí ven cómo se trasluce la rejilla a través del acrílico.
O pueden ser totalmente acrílicos, como en este caso se usaron estructuras coladas para hacer la parte de los retenedores, el elemento de anclaje, donde está en este caso el retenedor, el apoyo y la contención. Si se fijan, son metálicos, y todo el resto de la prótesis, inclusive este conector mayor, que es una placa palatina, se hizo en acrílico. Lo único que tienen que tener en cuenta es que esta estructura colada tiene que tener una prolongación para poder unirse a este acrílico, que eso es lo que se va trasluciendo en la fotografía. Ahora, con respecto a los conectores mayores mandibulares, tenemos la barra lingual, el conector singular, el conector placoide y la barra vestibular. La barra lingual se dice que tiene forma de media caña. Ahí ustedes pueden ver un corte sagital de la barra y tiene esa forma de media caña o de gota de agua, como algunos también lo describen. En general es el conector más usado y de elección en la mandíbula, ¿ya? Porque se ubica por la cara lingual del reborde inferior, ligeramente aliviado y en una posición que no molesta la lengua. Y la verdad es que si existen las características adecuadas, pasa casi desapercibido. Ya ahí, como habíamos dicho, esta forma de media pera baja hacia abajo la parte más gruesa y la parte plana va orientada hacia el reborde. Podemos decir que el borde superior debe ser paralelo al margen gingival, ¿ya? El grosor mínimo es de 2 milímetros y el alto mínimo tiene que ser de 3 milímetros, perdón. Debe estar separada de la mucosa, ya por lo menos 2 milímetros, porque esa zona de la mucosa es muy delgada. Si estuviese adosado, generaría muchas úlceras. Ahí más o menos muestra lo que habíamos conversado, los 3 milímetros de alto. No, perdón. Esto estamos queriendo decir otra cosa, que se requiere una distancia mínima o ideal de 8 milímetros, de ahí para arriba. ¿Por qué? Porque no puede estar esta barra de la parte más alta a menos de 3 milímetros del margen gingival. ¿Ya? Como mínimo tiene que haber 3 milímetros desde la encía hasta la parte más alta de la barra lingual. Por otro lado, al fondo del frenillo, donde empieza a hacer su acción muscular la lengua, tiene que haber una separación de 2 milímetros. ¿Ya? Entonces, si sumamos los 3 milímetros que tiene que estar separado de la encía, más los 2 milímetros que tiene que estar separada la base hasta el lugar de la inserción del frenillo lingual, tenemos 5 milímetros. Y habíamos dicho que el alto mínimo que debe tener la barra lingual son 3 milímetros. Entonces, si sumamos los 3 más estos 5 que estamos conversando, la distancia mínima o el margen mínimo que debería haber son 8 milímetros. O sea, cuando ustedes hacen el análisis, piden al paciente que extienda la lengua, que levante la lengua, y ustedes pueden dimensionar dónde nace la inserción del frenillo y poder medir esa zona, ya sea con una sonda periodontal directamente o indirectamente pueden tomar una impresión con silicona pesada, piden que el paciente saque la lengua, la mueva a la derecha, a la izquierda, que haga movimientos funcionales y luego que endurece ustedes lo retiran y van a ver que en su silicona está improntado el frenillo y el margen gingival y lo van a poder medir con una regla. Y ahí van a saber si tienen el espacio adecuado para poder indicar una barra lingual en esa zona. Como les había dicho, uno de los métodos es ocupar una sonda, ¿ya? Para poder medir. El problema de medirlo, como aparece en el lado
en la fotografía derecha, ¿ya? En un modelo de trabajo es que muchas veces este modelo no tiene una representación sobre un tejido en movimiento. Porque es una impresión sobreextendida. Por otro lado, medirlo dentro de la boca requiere un cierto grado de expertise, ¿ya? Porque a veces a uno pudiese, el espejo uno lo ve normalmente con una visión indirecta, uno pudiese tener una apreciación un poco distorsionada de la realidad. Generalmente lo que yo sugiero, más que traspasar la información, es hacer una medición indirecta, como les decía, tomando una impresión en silicona funcional, vale decir, con los movimientos que hace la lengua, e improntándome, y ahí hacer una medición directa sobre esta impronta. No necesariamente hacerle un vaciado, pero también puede ser, si ustedes gustan, en un modelo, traspasarlo o en forma directa. Se indica, como les decía, en todos los casos que haya este espacio. Es el más utilizado y el más versátil de todos. No interviene acá en el soporte para nada, acuérdense que está aliviado, ¿ya? Y se indica muchas veces por la altura que nos va dejando el genio gloso, ¿ya? Estamos aquí un poco limitado al espacio que nos va dejando la zona del músculo. Ahí hay una imagen donde se ve la inserción del músculo, ¿ya? Y el área donde podría estar siendo utilizado esta barra lingual. Ahí hay una foto del conector mayor que va uniendo los distintos elementos, tanto como dientes, elementos de anclaje. En la lengua también se pueden utilizar conectores singulares. ¿Ya? Estos conectores singulares no solamente tienen características muy parecidas al del maxilar superior, pero aquí no vamos a tener conectores orgánicos. Generalmente es una variante que se diseña de manera de... hay variantes para evitar que se vea el metal cuando hay diastemas, es hacer lo que se llaman los loops, ¿ya? Vale decir, viene al conector singular y baja el metal, pasa hacia la zona de la encía y después vuelve a subir. Y así, donde está la separación, no se observa este metal. Otro conector mandibular que se usa es el placoide. Este conector parte está sobre los cíngulos, ¿ya? Y otra parte cubre la encía. Este es un conector que generalmente a los periodoncistas no les gusta mucho. Y la verdad es que no es el primer conector de elección. Acuérdense que el primer conector de elección es la barra lingual. Si no existe el espacio, uno trata de ver si es posible hacer un conector singular. El conector singular depende mucho de la altura de los dientes. Por eso son dientes muy cortos, no se va a poder hacer. Por lo tanto, si no se puede hacer este conector singular, esta es otra alternativa, ¿ya? Este conector placoide. El borde superior contacta íntimamente con los dientes, ya por encima del cíngulo. Así se evita que los alimentos ingresen o queden atrapados dentro de este conector. La parte inferior del cíngulo es la que debe ir aliviada. Aquí en la foto, si ustedes pueden ver, está al revés, porque de esto debería ser mandibular, ¿ya?
Pero ustedes se imaginan que el diente está mirando hacia arriba, la corona clínica. El conector en la parte hasta el cíngulo va apoyado e íntimamente adosado al metal y luego tiene un alivio, ¿ya? Como aquí dice, se insinúa entre las uniones, pero a nivel de la cresta del cíngulo, este conector se rompe separando el metal del alivio del tercio. El problema que genera este conector es que se ha observado que produce lo que se llama una cámara húmeda, ¿ya? Lo que podría traernos algún problema a nivel cervical cuando son por la producción de caries. Por eso se pide que el paciente tenga una meticulosa higiene. Ahora, como les había comentado, se indican cuando las coronas clínicas son muy cortas, ¿ya? Debe haber apoyos en los extremos para evitar la intrusión de esto. Después van a tener la clase para poder ver lo que es la preparación de un diente, ¿ya? Que es lo que se llama la preparación biomecánica, que en el fondo lo que nosotros hacemos es darle la forma adecuada a este diente para que el metal se pueda soportar y pueda transmitir la fuerza hacia ese diente. Entonces, lo que nosotros hacemos, que es en el metal, van a ser las estructuras que se van a apoyar sobre el diente. A todas esas estructuras que se apoyan sobre el diente van a ser los apoyos. Y las áreas que nosotros vamos a preparar en los dientes van a ser los descansos. ¿Ya? Pero para no enredarlos, yo creo que a esta altura lo que hay que quedarse es que deben prepararse ahí en los extremos. No es que se deban a preparar apoyos, se tienen que preparar descansos para evitar la intrusión de los tejidos de este conector mayor, ¿ya? Se preparan en los dientes los descansos y para que esta estructura, este placoide, se pueda apoyar sobre los dientes, por lo menos en los dientes extremos. Y existe una variación llamada placa lingual, que es un poco más larga. También existe la barra vestibular, que es poco usada, ¿ya? Generalmente estos son ya casos cuando uno no puede colocar, debido a los torus o alguna estructura que genera problema por la parte lingual, el metal. Por ejemplo, puede ser el eje de los dientes, ya que está muy lingualizado. Idealmente no debe comprometer la parte estética, por lo tanto tiene que ir lo más cercano al fondo vestíbulo y debe tener características muy parecidas a la barra lingual. ¿Cómo vamos a elegir este conector mayor? ¿Ya? Siempre es recomendable planificar el conector mayor, tomando en cuenta la experiencia que pueda tener también el paciente. Muchas veces uno sabe que está indicado un conector, pero el paciente por muchos años ha usado otro. O uno hace el cambio, la variación del conector, y el paciente no se adapta. Por eso es importante saber la experiencia que tiene el paciente y la comodidad que le genera ese conector. Y a veces tenemos que sacrificar un poco esta parte académica que uno sabe qué conector podría funcionar mejor en base a la comodidad que pueda necesitar el paciente. Por lo tanto, vamos a decir que el conector mayor para un maxilar superior idealmente va a ser una cinta palatina. En caso de torus, puede ser una barra o estas barras dobles o cintas o bandas dobles combinadas que vimos. El paladar ojival, el herradura o ENU, y una clase de 4 Kennedy con un antagonista natural, ideal un conector singular, que acuérdense que le habíamos puesto un apellido, singular orgánico.
En el caso de la mandíbula, una barra lingual va a ser nuestro conector de elección. Ahora, cuando la inserción del genio gloso va a ser alta, va a estar muy cercano al borde gingival, vamos a tratar de buscar un conector singular como segunda elección. Pero si además tenemos el problema de que los dientes, las coronas clínicas son muy cortas, vamos a elegir un placoide. ¿Ya? Ahora, si encontramos dientes que están muy lingualizados o, que aquí no lo dice, hubiesen torus linguales, pero a pesar de que hubiesen torus linguales, igual podríamos tomar alguna otra alternativa como como un singular. Y dependiendo de la cantidad de torus, a veces podría ser un placoide. Pero vamos a quedarnos mejor con la indicación que si los dientes están muy lingualizados, ¿ya? No va a poder salir el conector por la cara lingual. Por lo tanto, vamos a tener que tener este conector mayor como una barra vestibular. O sea, lo vamos a ubicar en el fondo del vestíbulo, ya a nivel vestibular. Los conectores menores o de pases son los componentes de la prótesis que unen a los conectores mayores, ¿ya? Con los distintos o con los otros elementos, los elementos de anclaje o los elementos de silla, ¿ya? Acá en la prótesis removible podemos ver este, este conector mayor que está cubriendo todo el paladar y donde salen estructuras finas que van hacia los dientes. Estas estructuras delgadas ya son los conectores menores. Y esta estructura tiene como función transferir o poder traspasar la fuerza ya a los dientes pilares. Porque estos conectores mayores unen al conector mayor con este elemento de anclaje y además unen a las sillas a los elementos de anclaje. Entonces, cuando se produce la función masticatoria, pueden transferir estas fuerzas. Y en efecto, o digamos en forma secundaria, podrían eventualmente generar soporte, ¿ya? Algo de muy poco, pero algo de retención podría haber y también podría servir como elemento de estabilización. Por mi parte, muchas gracias por su atención y eso sería la clase de hoy. Gracias.